Bienvenidos a este podcast, presentado por un equipo de profesionales multidisciplinario. Gracias por escucharnos. El tema de hoy es la vivencia del COVID-19 ante la inmortalidad. Lo veremos desde la perspectiva del personal de salud, trabajo social, psicología y el enfoque tanatológico, los rituales que se vivieron, las no despedidas y el trauma vicario. Mi nombre, Lupita Torresillas. Mi quehacer, tanatóloga. Desde este enfoque fue un factor primordial en la pasada pandemia, ya que la tanatología se encarga de los duelos por los que transita la humanidad, y este fue un duelo a nivel mundial, por lo que nos apoyamos de los medios electrónicos para atender, contener y acompañar a familias enteras las cuales perdieron, no uno, no dos, no tres, hasta 5 miembros de la misma familia, por lo que se generaron grupos de apoyo masivos y terapias de contención a través de Zoom, videollamadas y todo aquello que ayudó a que no se desbordaran las emociones y entráramos en un caos colectivo. Un caso muy triste y fuerte que atendí fue de una familia que vivía en un pueblo y fue la primera en contagiarse, actuando el resto de la ciudadanía con indiferencia e incluso con violencia. Sí, con violencia. Apedreando su casa, lo cual trajo un dolor aunado a las muertes de sus familiares. Al final, se llevó a cabo una terapia familiar de perdón, reconciliación, sanación, adecuando rituales de despedida, que fue de gran ayuda para esta familia. Daré paso a continuación a la intervención de la psicóloga Rosy Cepeda para que nos comparta más sobre este tema. Gracias, Lupita. La vivencia del coronavirus mostró, ante la pérdida de un familiar, ante la pérdida de un amigo cercano, de algún vecino, esa forma de supresión ante los rituales funerarios, y con ello se generó un evento traumático, como fue la angustia y el dolor ante esas no despedidas por aquellas personas que ya habían partido, por la falta de ver el cuerpo presente, decir algunas palabras de despedida, velar el cuerpo de la persona ya fallecida por COVID-19. A partir de esta vivencia, la muerte dejó a su paso sentimientos de tristeza, sentimientos de culpa, sentimientos de ansiedad y miedo. Las afectaciones psicológicas hasta el día de hoy han sido difíciles de superar para algunas personas. Parte de los rituales como despedida desde los hogares era encender una veladora dando el significado de que esa luz pudiera ser quien guiara el camino de aquellas personas que ya habían muerto por COVID. Además de acompañar por alguna oración, dependiendo las creencias de las personas, algún recuerdo, algún momento significativo que les diera sentido a esa partida, a ese último adiós, a esa forma de saber que la persona ya no iba a regresar. A partir de ahí, cada persona trató de guardar en su memoria el dolor, el sufrimiento y el recuerdo. A continuación, voy a compartir este espacio con Adriana Carmona, que ella está en el ámbito hospitalario y ella va a ser quien va a mencionar cómo se vivió, cómo fue esta vivencia del COVID-19 desde los hospitales. Hola, yo les quiero comentar acerca de la experiencia del trabajo social hospitalario. Las visitas eran muy restringidas, por lo tanto los familiares tenían 15 minutos para ver a sus familiares. Y pues nos tocaba que entregar la cartita, la notita, para hacerles saber a los pacientes que sus familiares estaban al pendiente de ellos. Hace poco me llegó una familiar que se resistía a entrar a la oficina y me dice, yo no quería entrar a esta oficina porque aquí hice todo el trámite para el certificado de defunción de mi esposo. Y le dije, ¿a poco? ¿Hace mucho que falleció? Y me dice, sí, tiene como 2 años, mi esposo falleció en pandemia y por lo tanto no pude despedirme de él, no pude verlo. Él ingresa un día jueves, lo tienen aislado por la cuestión de la pandemia, de que él era
positivo a COVID. El lunes es su cumpleaños y el martes me dan la noticia de que él había fallecido. Entonces, la señora traía mucha emoción, mucho sentimiento todavía, flor de piel, y me dice, yo ya no le pude hacer ningún servicio funerario, no pude despedirme de él como hubiese querido. Me lo entregaron en una caja, en una cajita, y ya no pude. Entonces ahí me di cuenta de la importancia que tiene los ritos, los rituales que nosotros hacemos para asimilar la pérdida de algún ser querido, ¿no? Y nos pusimos a platicar y me dice, la verdad me sentí bien, me sentí a gusto al platicar contigo porque yo traía todo eso y créeme que aún me está costando, a pesar de que ya pasaron más de 2 años, aún me cuesta asimilar la pérdida. Entonces, esa fue una de mis experiencias en el hospital. Y ahora vamos a escuchar a mi compañera Alma Alcázar, psicóloga, para que nos cuente su experiencia. Gracias, compañera Adriana. Continuando con los temas, hablaré acerca de un caso que tuve cuando inició la pandemia. Vino a consulta un paciente el cual había perdido a su hermano y a su cuñado. Él vivía en la Sierra Tarahumara, cuidando una casa, solamente vivía con su esposa. Cuando les avisan que había fallecido su hermano y su cuñado, ellos vivían aquí en Michoacán. El cuñado y el hermano eran vecinos. Se mueren por COVID. El señor se viene, pero ya para eso el señor estaba muy mal. Le avisaron que no los habían podido ver y que solamente los habían entregado en una caja sellada. Y comentaba la esposa que cuando ellos venían hacia Michoacán, venían en su carrito y no les servía el aire acondicionado. El señor, por el miedo a contagiarse, traía los vidrios arriba y decían que venían muriéndose del calor, ya que era en mayo cuando sucedió esto. La psicosis que estaba generando en todos nosotros, la enfermedad. Cuando el señor viene a visitarme aquí a consulta, él dice que él tenía el COVID y la señora decía, no tiene nada, ya le hicieron el estudio 5 veces, el cual salía negativo, pero para él decía que él tenía la enfermedad. A lo que voy con todo esto, la ansiedad era lo que estaba también matando a muchas personas por el miedo a contagiarse y a padecer la enfermedad. Muchas gracias. Los dejo a continuación con mi compañera Maricruz Montelongo. Ella es médico. Gracias. Muchas gracias, Alma. Por otro lado, creo que todos estamos de acuerdo en que esta pandemia se vivió desde puntos diferentes, con temor, negación, ira. La manera de ver la vida te cambia. En lo personal me cambió. Como médico de primera línea, ver a diario filas y filas de pacientes con dificultad respiratoria, ver cómo las personas se despedían de sus familiares al ingresarlos a las clínicas y no sabían si iban a salir, ver la muerte cara a cara te toca y no vuelves a ser el mismo. Era frustrante decirle a la gente que se cuidara, que se aislara, que no saliera, que usara cubrebocas, que se lavara las manos, porque a veces no te hacían caso. Cuando ya había la vacuna, la gente no se quería vacunar, inventaban teorías conspiratorias para no hacerlo y solamente atacaban al personal médico. A muchos médicos les quemaron sus carros, les quemaron sus casas, les aventaban cosas. Era una cosa impresionante simplemente por hacer tu trabajo. Ver que la gente que
padecía mucho era la gente que no tenía seguridad social, porque todos los hospitales estaban abarrotados de gente y no había cupo para ellos. Esto generó un constante burnout, generó depresión en mucho del personal médico, y esto es solo una parte breve desde mi experiencia como médico de primera línea lo que se vivió. A continuación dejo lugar a mi compañera, la psicóloga Mari Carmen Guerrero. La muerte puede ser absurda. Nadie quiere morir desde la omnipotencia. Vida y muerte, dos entidades entrelazadas, dos aristas de la misma moneda. Es un hecho ineludible. Así como el nacimiento es salida del paraíso materno, la muerte es salida del mundo terrenal, tránsito hacia garantía de inmortalidad. El fenómeno pandémico COVID-19 inmovilizó a la humanidad entera. Surgieron cambios de comportamiento, pensamiento, emociones, dejando secuelas psicológicas significativas. El aislamiento necesario y el distanciamiento social implicaron amenaza intensa, miedo excesivo al contagio, incertidumbre, temor a morir, así como duelos no procesados. Consecuencia, preocupaciones económicas, laborales, familiares y múltiples pérdidas humanas. Síntomas depresivos, ansiedad, angustia, negación, inclusive aplanamiento emocional que llevaron a trauma vicario. Esta experiencia pandémica en su momento y posterior a ella provocó pérdida de control de la propia vida, puesto que los sistemas de creencia se vieron amenazados sobre el mundo que fue modificado. Resultado, colapso y desajuste de las estructuras biopsicosocial y espiritual. Mi experiencia. Mi segundo hijo se contagió de virus. La comunicación con él fue por videollamada. Él permaneció en casa. Me comentaba que el dolor físico y emocional fueron intensos. En su momento, la dificultad para respirar lo dejaban agotado. El estar solo y aislado le provocó niveles altos de ansiedad. Temor a morir. Yo quería estar a su lado. Él no aceptó por miedo a contagiarnos. El verlo así me generó preocupación e insomnio. Y debo reconocer que en su momento el miedo excesivo se apoderó de mí, pero a la vez mi sabiduría interna me dio confianza de que mi hijo estaría a salvo. Le fue necesario acudir a psicoterapia. A continuación, cedo el espacio al licenciado Rodrigo Domínguez de la Cruz, del área de enfermería. Con relación a la inmortalidad en la sociedad, este concepto estuvo en duda durante toda la pandemia, puesto que observamos cómo se paralizó cada aspecto de nuestra vida diaria. El ser humano, que por naturaleza es sociable, enfrenta el confinamiento obligatorio en pro de evitar una propagación masiva del COVID-19. Incluso dejó con dudas existenciales a las nuevas generaciones del área de la salud. ¿Realmente estudié medicina por vocación? ¿Recibiría agresiones físicas solamente por ser enfermero? ¿Cómo cubriré mi apoyo psicológico desde la distancia? Aunado a estar atendiendo pacientes con una enfermedad desconocida, causó un temor real. Nos hizo sentir lo vulnerables que somos. Como aconteció en el terremoto del 2017, las nuevas generaciones sí acudieron al llamado de las convocatorias laborales para enfrentar este asunto internacional. La unidad temporal COVID-19 fue un claro ejemplo de esta convicción de apoyar en época de crisis. Los pasantes en la licenciatura en enfermería fueron el 60% de toda la plantilla laboral, con lo cual muestra una determinación por trabajar en lo que más disfrutas a pesar del peligro. Como escuchamos en los relatos anteriores, sí fue una época difícil para todos, pero al menos para mí fue el mejor trabajo profesional de toda mi vida. Aprendí tanto de varios colegas que ahora morí yo a estar disfrutando de la tanatología. Y bien, continuando con este podcast, ahora continuamos con mi compañera, la psicóloga Ana del Olmo. Muchas gracias. A continuación les voy a hablar un poco acerca de lo que es el trauma vicario.
Este es un cambio físico, psicológico, social o espiritual no deseado en alguien comprometido con ayudar a terceras personas. Los síntomas que pueden llegar a presentarse son parecidos al del estrés postraumático, en especial la ansiedad y la angustia. Durante la pandemia, las personas que estaban en primera línea de lucha contra el COVID-19, pues no solo estaban expuestos a un lugar donde hay mucha angustia y enfermedad, sino que su propia vida estaba en riesgo. Lo que se vio en el personal de salud al llegar a casa es que experimentaban pesadillas, dolor de cabeza, cansancio extremo y ansiedad. Y eso sin dejar de mencionar los ataques que sufrían por parte de otras personas fuera de su casa y del hospital. Algunos de los otros efectos secundarios que se presentaron en el personal eran insomnio, pesadillas, irritabilidad, ansiedad y nerviosismo, miedo, confusión, sensación de culpa y vergüenza e indiferencia emocional. A continuación, la doctora Margarita Arellano les platicará un poco más del área médica. Mi experiencia con el COVID fue de incertidumbre, ansiedad, preocupación, porque todo parecía que nuestro sistema de salud no estaba preparado para tal suceso. Todo era una expectativa. Me tocó estar en un hospital 100% COVID, de manera obligatoria. Era una emergencia nacional. Emocionalmente no estaba preparada junto con mis compañeros especialistas. Cada vez que llegaba a mi hospital me sentía ansiosa, triste, con angustia, primero por el miedo a contagiarme y no saber cómo el virus iba a comportar en mi organismo, miedo a contagiar a mi familia, a mis hijos. Cada vez que salía del covitario me rociaba de cloro diluido, me bañaba hasta 3 veces al día. Si tenía sospecha de contagio, contaba los días para evitar contacto con ellos, para evitar contagiarlos. Caminar por los pasillos de los cubículos del hospital con pacientes que iban dejando ahí su vida, solos, sin un apoyo emocional, con aspecto de peces fuera del agua, ahogándose poco a poco, y los que se lograban intubar solo era para un desenlace mortal. Morir, sin sentir la angustia del ahogo, porque su función pulmonar ya no existía. Cubrirme hasta el último pedazo de mi piel, usando aditamentos que impedían mi respiración normal. Era otro tipo de ahogamiento. Mi sudor rodeaba mis mejillas, sin poder limpiarlo. Pasaron todas las olas, con tristeza, angustia, ver morir a pacientes sin poder hacer nada, y no por falta de conocimiento, era por falta de insumos. Hubo ocasiones que llegábamos al hospital y nos encontrábamos con que el hospital estaba lleno y había pacientes en espera para ingresar a expensas de un paciente fallecido. Esta sensación de vacío, de tristeza, de pena, de desesperanza, de angustia, de melancolía, de miedo que experimenté en esta época, pues probablemente puso en juego mi resiliencia. Cada día lo amo, lo disfruto y lo vivo ahora. Gracias, licenciada Margarita. Pues bien, como ya le han comentado, la pandemia trajo múltiples problemas y consecuencias a las familias, como desacuerdos en las parejas, ansiedad en los jóvenes, temor, cambios de humor, irritabilidad, apatía e insomnio. El incremento de la pandemia conllevó a un mayor riesgo de estrés postraumático y duelos no resueltos como consecuencia de los decesos de los miembros de las familias, ya que no se podía ingresar a los hospitales por el alto grado de contagio, trayendo consigo sentimientos de impotencia, enojo y angustia. Desde mi vivencia, te puedo comentar que esta pandemia trajo mucho dolor. Desgraciadamente, en esta pandemia perdí a mi papá. La frustración que se sintió al no poder despedirme, al no poder darle el último abrazo y al no poder hacer los ritos funerarios a los que estamos acostumbrados a hacer la mayoría, pues fue más frustrante, como lo había comentado. Un año después se vuelve a revivir todo esto, ya que logramos traer sus cenizas desde Estados Unidos hasta México, pero no podía yo creer que en esa cajita estaban sus cenizas. Sin embargo, yo como psicóloga tengo que contenerme ante la familia para dar esta contención, este apoyo emocional que en ese momento necesitan ellos.
Y bueno, damos paso a mi compañera Patricia Carranza, abordando este tema desde el área de trabajo social. Gracias, Lic Norma. Hola. En definitiva, la pandemia de COVID-19 fue algo que nunca nos imaginamos que pasaría, y yo les quiero compartir mi vivencia como compañera de muchas personas que hoy ya no están con nosotros. El Hospital Rubén Leñero se convirtió en hospital 100% COVID. Esto nos obligó a muchos compañeros a estar en la primera línea, no importando nuestra seguridad y muchas de las veces sacrificando hasta el ver a la familia, pues eran jornadas muy largas. Fueron casi 3 años de arduo trabajo, en el cual murieron más de 20 compañeros, entre ellos médicos, enfermeras, administrativos, gente valiente, gente joven, gente grande. El hospital se puso de luto y nosotros con él. Por los pasillos se sentía tristeza por los compañeros caídos, angustia por no contagiarnos y contagiar a nuestras familias. Y sobre todo miedo de vernos hoy y mañana tal vez ya no. Fueron despedidas muy tristes, rituales en los que se hacía sonar las sirenas de las ambulancias mientras una compañera les cantaba Pescador de Hombre como despedida. Hoy no me resta más que decirles gracias, compañeros, gracias por su entrega, por darlo todo, por dar su vida, porque gracias a su convicción ustedes salvaron vidas. Su andar por los pasillos sigue presente en los recuerdos y en el corazón, y eso el leñero no olvida. Y ahora cedo la palabra a la licenciada en Psicología, Mónica Gómez. Gracias. Gracias. En mi experiencia como psicóloga en la práctica clínica, he podido observar que la pandemia COVID-19 ha dejado diferente tipo de repercusiones en todos nosotros. Estas son variables y personales, pero sí puedo mencionar algunas que se presentan con mayor frecuencia, como por ejemplo depresión, causada por el coraje e impotencia por la pérdida de un ser querido, también por el término de algunas relaciones, causadas por el exceso de convivencia, incluso por las deudas económicas adquiridas en la búsqueda de intentar recuperar la salud, situación que en algunos casos no se logró. Existen casos de personas que permanecen con trastorno por estrés postraumático y que han decidido permanecer dentro de lo posible aislados por el temor de que el virus regrese en cualquier momento, poniendo así en riesgo la vida. Situación que genera ansiedad con todos los síntomas de que esta representa, como alteración en el apetito, falta de sueño, miedo al futuro, etc. Además, podemos agregar la desinformación al respecto y en algunos casos el exceso de información, que en ambas situaciones los excesos terminan por generar un caos en la mente, provocando pensamientos intrusivos que hacen que se perpetúe el ciclo. Afortunadamente, nuestro cerebro no está hecho para sufrir indefinidamente y poco a poco hemos ido recobrando la sensación de estar a salvo en esta nueva normalidad. Cedo la palabra a Lupita Torresillas, tanatóloga. Concluyendo este podcast, queremos agradecer por habernos escuchado hasta el final. Recuerda que estaremos atentos a tus interacciones para leerte, contestarte y poder compartir contigo algunas herramientas si aún hay dolor, porque somos una sola humanidad que camina a una vida sin sufrimiento.